Queremos resolver la relación de recurrencia a sub n igual a sub n menos 1 más 2 a la potencia de n con un sub 0 igual a 3. Empecemos por generar los términos de la secuencia. Sabemos que un sub 0 es igual a 3, un sub 1 es igual a un sub 0 más 2 al primero, que es 3 más 2 o 5, un sub 2 es igual a un sub 1 más 2 al cuadrado, que es 5 más 2 al cuadrado o 5 más 4, que es 9, un sub 3 es igual a un sub 2 más 2 al cubo, que es 9 más 2 al cubo, o 9 más 8, que es 17 y así sucesivamente, y ahora analizando la secuencia, observe cómo los términos aumentan en potencias de 2, 5 menos 2 es 2 a los primeros 9, menos 5 es 4 2 al cuadrado 17 menos 9 es 8 o 2 al cubo 33 menos 17 es 16 que es 2 al cuarto y así sucesivamente desde él. Los términos difieren en potencias de 2, que deberíamos poder determinar al observar la relación recursiva. Usaremos el método de telescopio para determinar la fórmula cerrada. Método telescópico es útil cuando muchos de los términos de la secuencia se cancelan al sumar las ecuaciones de las sumas o diferencias de términos. Si sabemos la suma de los no cancelados términos podemos encontrar una fórmula cerrada. Comencemos a formar ecuaciones usando la diferencia de términos. A sub 1 menos un sub 0 es 5 menos 3 que es 2 o 2 a la primera. Un sub 2 menos un sub 1 es 9 menos 5 que es 4 2 al cuadrado. Un sub 3 menos un sub 2 es 17 menos 9 que es igual a 8 o 2 al cubo. Un sub 4 menos un sub 3 es 33 menos 17. Que es igual a 16, que es 2 a la cuarta y así sucesivamente. Si encontramos n diferencias, la última diferencia es a sub n menos a sub n menos 1, que es 2 a la potencia de n. Podemos determinar la diferencia analizando el patrón de las otras diferencias o restando un sub n menos 1 de ambos lados de la relación de recurrencia y el diferencia justo antes de esta diferencia es un sub n menos 1 menos un sub n menos 2 igual a 2 a la potencia de n menos 1. Y ahora vamos a sumar estas ecuaciones y observar. Cuando hacemos la mayoría de los términos simplificamos. Un sub 1 menos un sub 1 es 0, un sub 2 menos un sub 2 es 0, un sub 3 menos un sub 3 es 0 y así. En el a sub 4 aquí también se simplificará así como el negativo a sub n menos 2, y notará que un sub n menos 1 menos un sub n menos 1 también simplifica. Así que a la izquierda nos quedamos con un negativo abajo 0 más un sub n a la derecha. Fíjate cómo tenemos una suma de potencias de 2, así que de nuevo nos quedamos con negativo abajo 0 más un sub n es igual a 2 al primero más 2 al segundo más 2 al tercero, y así sucesivamente hasta más 2 a la potencia de n. Aviso a la derecha tenemos una suma de una secuencia geométrica. Resolviendo la ecuación para un sub n añadimos un sub 0 a ambos lados, lo que nos da un sub n igual a un sub 0 más escritura. La suma de potencias de 2 en notación sigma. Tenemos la suma de k igual a 1 a n de 2 a la potencia de k. Pero observe en esta suma de una secuencia geométrica la primera term es un sub 1 y nos gustaría que el primer término fuera bajo 0, así que si cambiamos el índice de k para que comience en 0, 2 al 0 es igual a 1, estamos sumando 1 a la suma y, por lo tanto, debemos restar 1 para mantener la igualdad. Esto nos da la ecuación a sub n es igual a 2, más la suma de k es igual a 0 a n de 2 a la potencia de k. Y debido a que tenemos una suma de una secuencia geométrica podemos determinar la fórmula de cierre para esta suma, ya sea usando la fórmula de suma parcial de series geométricas que se muestra a continuación o usando el método multiplicar, desplazar y restar que se muestra en nuestro texto. Voy a seguir adelante y mostrar ambos métodos. Por lo que usar la fórmula de sumas parciales para una serie geométrica donde un valor por debajo de 0 es igual a 1. Y r es igual a 2, podemos ver a continuación, obtenemos una sub n igual a 1 más 2 a la potencia de n, y observe aquí a la izquierda que he mostrado la suma de la secuencia geométrica, donde el primer término es bajo 0, pero de nuevo nuestro texto no usa la fórmula de suma parcial de series geométricas, así que también voy a mostrar cómo encontrar la fórmula cerrada para la suma de la geometría. Secuencia utilizando el método multiplicar, desplazar y restar. Así que, de nuevo, estamos intentando encontrar la fórmula cerrada para la suma de la secuencia geométrica que se muestra aquí arriba usándola. Multiplicar, desplazar y restar. Primero escribimos s igual a la suma original, y luego vamos a formar una segunda ecuación multiplicando ambos lados de esta ecuación por r el común ratio que es 2 y desplazamos el lado derecho de la ecuación hacia la derecha, por lo que multiplicando la primera ecuación por 2 a la izquierda tenemos 2 y a la derecha el primer producto es 2 veces 1, que es 2.
Observe cómo escribí el 2 desplazado hacia la derecha debajo del 2 en la primera ecuación. El segundo producto es 2 por 2, que es 4. El tercer producto es 2 veces 4, que es 8 y así sucesivamente. Observe cómo el último producto es 2 veces 2 a la potencia de n, que es 2 a la potencia de n más 1. Y para el último paso, restar la segunda ecuación de la primera ecuación. A la izquierda S menos 2S es negativo S. A la derecha observe que todos los términos se simplifican excepto el primero y luego todavía tenemos menos 2 a la potencia de n más 1, y luego resolviendo para S dividimos ambos lados por 1 negativo, lo que nos da la suma es igual a menos 1 más 2 a la potencia de n más 1 y ahora tomamos esta fórmula cerrada para la suma, y la sustituimos por la notación sigma aquí, que nos da una sub n igual a 2. Menos 1 más 2 a la potencia de n más 1. Lo que nos da una solución de un sub n igual a 1 más 2 a la potencia de n más 1, este es el mismo resultado que obtuvimos en la diapositiva anterior al usar el fórmula para la suma parcial de una serie geométrica. Espero que esto te haya resultado útil.